El maestro salió de nuevo a la otra orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando a la mesa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús. Algunos escribas, al ver que comía con publicanos, dijeron: «De modo que come con publicanos y pecadores». Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 13 al 17. El Hijo de Dios ofrece salvación para los pecadores. Solamente exige que se adhieran a la gracia del Señor. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 13 de enero, año 2018. Los pecadores y los justos han hecho parte de la historia de la humanidad. Dos conceptos que siempre han caminado conjuntos: personas que se creen justas, personas que se creen sanas, personas que se creen privilegiadas, y otro gran grupo de personas que se sienten pecadores delante de Dios, necesitados de la gracia del Señor. Hay dos ideas que me parecen para hoy. La primera es cómo se manifiesta Dios y cómo la Biblia nos cuenta la manifestación de Dios en su propia historia, y lo hace a través de acontecimientos o de personas. En una lección continua de esa profecía de Samuel, según la Santa Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 9, aparece la elección del rey Saúl. Y con esa elección como que aparecen las dos ideas que me parecen interesantes. La primera, cómo Dios se manifiesta, o lo hace a través de un profeta, o lo hace a través de un acontecimiento. Y aquí en esta se cumplen las dos cosas. Lo hace a través de un profeta que se llama Samuel, que viene de Ana, que era estéril, que es un profeta que escucha, que medita y hace la voluntad de su Señor y está muy pendiente de cumplir su misión. Lo hace Dios también a través de un acontecimiento. Y el acontecimiento es que hay que nombrar el rey, y hay que nombrar quien dirija a la comunidad, y entonces Dios le avisa al profeta para que cumpla su misión. Dice el texto de la Biblia: cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: «Ese es el hombre quien te hablé, ese regirá a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: «Haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente». Y Samuel le respondió: «Yo soy el vidente». Dios se hace sentir siempre en la historia. La segunda idea es el jueguito entre los justos y los pecadores. Y aparece un evangelio en la Santa Biblia dándonos una gran lección para nuestra vida personal. Y la gran lección es en qué grupo o en qué equipo me matriculo: entre las personas justas, que se creen perfectas, que no cometen errores, que son demasiado buenos y ven muy mal a los demás, juzgan a los demás. Entonces ahí aparece un grupo que se llaman los fariseos y se llaman los publicanos. ¿O será que somos de ese grupo de fariseos o publicanos? ¿O será que somos del otro grupo?
Y el otro grupo es una cantidad de personas pecadoras que se sentaron con Jesús y los discípulos para compartir con el Maestro. Habría que preguntarle a la Santa Biblia para encontrar la diferencia. Y la Santa Biblia le responde a uno que pecador es Leví, es recaudador de impuestos a favor de un poder romano, dominador de Palestina. Pecadores también son los publicanos o compañeros de los oficios de Leví. Y la palabra justo en la Santa Biblia son los escribas y fariseos que critican la convivencia de Jesús con los pecadores. Es decir, justo es como aquella persona que se cree bueno, que se cree salvado por observar unas leyes, al menos externamente dentro de una estructura. Y pecador es toda la persona que no vive en tal estructura ni espera ser salvado por la observancia de unos preceptos. Así estaban las cosas en ese momento entre los judíos. Y las cosas en el día de hoy están mucho más sencillas. Dios acoge a los pecadores y solamente Dios les pide a los pecadores que se adhieran a Él. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, diría la Santa Biblia. El Papa Francisco, con motivo de su visita a Cesena y Bolonia, una de esas visitas relámpagos pastorales, el Papa, hablando de este tema a las personas de Bolonia, les decía: los publicanos les precedían en el reino de Dios, porque los publicanos eran los corruptos traidores de la patria. Las 3P recomienda el Papa Francisco: la palabra, el pan y los pobres. Son los 3 puntos de referencia. Y el Papa va a decir en la primera: la palabra es la brújula para cambiar con humildad, para no perder el camino de Dios y no caer en la mundanidad. La segunda es el pan, dice el Papa Francisco. El pan eucarístico, porque todo comienza a partir de la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde se encuentra la Iglesia en el cuerpo compartido entre los pecadores y los necesitados. Y finalmente termina su discurso el Papa Francisco regalando la tercera P. Y el Papa señala esa tercera P para decir los pobres. Todavía, dice el Papa, hay demasiadas personas que les falta lo necesario, pero hay también tantos pobres de afecto, personas solas y pobres de Dios. En todos ellos encontramos a Jesús de Nazaret, porque Jesús en el mundo ha seguido la vida de la pobreza.